3. Nicolás Maquiavelo dijo, los hombres juzgan más por los ojos que por la inteligencia, pues todos pueden ver, pero poco comprender lo que ven. Buenas tardes con todos nuestros videntes, oyentes, doctor Ronnie, compañeros presentes. Nosotros somos el grupo 3 y hoy vamos a explicar sobre las falacias, los tipos de falacia, sus ventajas y desventajas. ¿Qué entendemos por falacias? Muchos de ustedes dirán que es una mentira, algo falso, algo que no se puede refutar. Sí, eso se nos viene a la mente al escuchar esta palabra. Pero le trataremos de dar una definición más clara. Las falacias son razonamientos no válidos o incorrectos, pero con apariencia de razonamientos correctos. Son razonamientos engañosos o erróneos, pero que pretenden ser creíbles o persuasivos. Todas las falacias son razonamientos que infringen alguna regla de la lógica. Un argumento falaz puede tener tanto premisas verdaderas como conclusiones verdaderas. Se puede dar erróneamente por argumentar un tema apresuradamente o también se la da intencionalmente. Esta se divide en dos clases, formales e informales. Las falacias formales son aquellas cuyo error arraiga en la construcción de su estructura, es decir, son aquellas que incurren en los criterios implantados por la lógica deductiva. Entonces podemos afirmar que esta falacia son las que de premisas verdaderas se da una conclusión falsa. Las falacias informales son aquellas que pretenden persuadir al interlocutor incluyendo elementos no pertinentes o irracionales. En otras palabras, son aquellas que aportan premisas que no son adecuadas para justificar la conclusión a la que se desea llegar. Tipos de falacias informales. Ad hominem. Razonamiento que en vez de presentar razones adecuadas para rebatir un determinado argumento, posición o conclusión, se ataca o se acredita a la persona que la expone o la defiende. ¿Cómo puede usted hablar de corrupción si cuando usted gobernaba cada día descubríamos un nuevo caso de corrupción? Ad baculum. La falacia ad baculum o apelación a la fuerza consiste en sostener la validez de un argumento basándose en la fuerza, temor o amenaza, pero sin aportar razones. Lo tienes que hacer porque aquí se hace lo que yo digo. Ad verecundiam. Es una falacia que toma la opinión de alguien considerando la autoridad o un experto, aunque muchas veces sea su área de conocimiento. Pero tiene que ser verdad porque lo ha dicho la tele. Ad populum. Es una manera de mantener algo cierto basándose en el número de personas que piensan, creen o actúan conforme a ello. Y no es que lo diga yo, lo dice todo el mundo. Ad ignoratiam. Es una falacia que consiste en afirmar que algo es verdad solo porque hasta el momento no se ha podido probar que es falso o viceversa. No se ha probado que aún los teléfonos móviles causen cáncer, así que no tienen de qué preocuparse. Ad antiquitatem. Es una falacia que consiste en afirmar que algo es verdad, ya que se ha venido haciendo desde hace tiempo. Las mujeres deben quedarse en casa porque así se ha hecho siempre. Bueno, continuemos con el silogismo disyunto falaz. Es una falacia formal que consiste en concluir que dada una posibilidad de una u otra cosa, o en ciertos casos pueden ser ambas, entonces si se da la una, no se da la otra. Esto nos quiere decir que cuando esté más de una posibilidad, si la una posibilidad no es, tiene que ser la otra. Como está en el ejemplo, Pedro estaba en México o en Venezuela el día 3 de diciembre. No hay otra posibilidad. Ahora bien, se ha determinado que Pedro no estuvo en México ese día. Por lo tanto, Pedro estaba en Venezuela el 3 de diciembre. Aquí vemos cómo descartaron la posibilidad de que estuvo en México, entonces ya afirmaron que estuvo en Venezuela. La afirmación del consecuente. La falacia de afirmación del consecuente o error inverso es una falacia formal que consiste en suponer que está afirmando al antecedente, estamos afirmando a la afirmación consecuente. Lo que nos quiere decir aquí es que si A sucede, por lo tanto sucederá B, pero en el caso de que A no pueda suceder, tampoco tendría que suceder B. Un ejemplo de esta falacia podemos decir que si llueve, entonces la calle se moja. La calle está mojada, por lo tanto tiene que haber llovido.
La negación del antecedente. La falacia de negación del antecedente consiste en suponer que negando el antecedente estamos autorizando a negar el consecuente. Un ejemplo podemos decir, si bebo 1 litro de cerveza, entonces me emborracho. No he bebido 1 litro de cerveza, por lo tanto no estoy borracho. Negación falaz de la conjunción. Esta falacia se da cuando, al no darse un fenómeno como resultado de un conjunto de elementos, se niega uno de los elementos. Ejemplo, entre más bomberos trabajan en controlar un incendio, más daños causan al incendio, por lo tanto, los bomberos causan daño. Se considera una falacia de tipo negación de la conjunción. Proseguimos con las ventajas y desventajas de las falacias. Ventajas. Se utiliza para obtener algo que se sabe que no se podría conseguir. Su intención no es precisamente dañar, sino obtener un beneficio. Las desventajas. Existe el riesgo de ser descubierto con una afectación en la imagen personal. Deja la evidencia de la poca preparación para enfrentar algunos riesgos. Se trata de dar un razonamiento que aparenta ser lógico, pero cuyo resultado es independiente de la veracidad de las premisas. Gracias, este ha sido el grupo número 3 y los integrantes son Alexander Vera, Nicole Camino, Celeste Reyes, Gilmar Robles, Adela Escobar y mi persona, Sebastián Isurieta. Gracias.